Buenos días, amadas fraternas. Un gran abrazo. Para mí es una bendición y un privilegio poder estar esta mañana compartiendo con ustedes sobre las maravillas de nuestro Señor. Mi nombre es Lorena Guillén de Cerón. Pertenezco al capítulo La Fuente. Nos reunimos los días martes a las 7 de la mañana en el restaurante Santé, Plaza Emanuel, atrás de PriceMart Santa Elena. Y bueno, esta mañana se me ha dado la oportunidad de poder compartir con todos ustedes un poquito de lo que el Señor y las grandezas del Señor en mi vida. Soy la mayor de 4 hermanos. Nací en un hogar de una pareja de cipotes enamorados y ahorita ya no son tan cipotes y siguen enamorados. Un hogar lleno de amor, un hogar donde realmente se respiraba protección, amor, cuidados, pero no teníamos realmente una guía del Señor. Pero por esos planes maravillosos de Dios, mi papi decide meterme a un colegio donde se nos enseñaba la palabra de Dios. Ahí conozco a una amiguita. Esta amiguita me invita a su iglesia y pues mis padres me permiten que la mamá de mi amiguita con mi amiga pasaran por mí todos los domingos por las mañanas. Y ahí es donde yo entro a un mundo maravilloso, un mundo precioso. Y empiezo a recibir unas clases de escuela bíblica infantil donde se me muestra la persona de Jesús. Bueno, así pasaron los días y llega un momento en que yo me empiezo a sentir mal, me enfermo y me llevan al hospital por una apendicitis, pero luego no me dan de alta. Y los doctores empiezan a hacer diferentes chequeos y empiezan a hacer un diagnóstico diferente de por lo que yo había ingresado al hospital. Y en ese entonces, yo tenía 7 años, hace 40 años, saquen ustedes las cuentas, yo sufro de una enfermedad en ese momento que se conocía como púrpura. Yo me llené de todo mi cuerpo, excepto la cara, estaba llenita de pequeños moretes, todo mi cuerpo, de pequeños moretes que se conocía como púrpura. Los doctores empiezan a hacer diferentes exámenes. En ese entonces estaba yo en la policlínica, no sé si recuerdan, en la policlínica, y en ese momento solo existían 2 casos conocidos y registrados, ¿verdad?, en El Salvador. El caso de una niña de Santa Ana, que por cierto estaba en el cuarto pegadito al mío, y yo. El caso de la niña iba más adelantado, de la niña de Santa Ana iba más adelantado, ella muere. Y pues los doctores le dicen a mis papás que ya no gasten más dinero en mí y que sería mejor que yo me fuera a mi casa, ¿verdad?, a pasar mis últimos momentos en familia. Yo era una niña de 7 años y yo aquí quiero hacer una aclaración importante. Los procesos que pasan las familias, los procesos en los que pasamos,
procesos duros, difíciles, algunos largos. Cada miembro de la familia lo vive de diferente manera. Yo siendo una niña de 7 años, le soy muy, muy honesta. Yo recuerdo ese tiempo como un tiempo bonito. Yo estaba en un cuarto muy bonito, las enfermeras me hacían trencitas, veíamos tele, llegaban mis primos, me llevaban peluches y yo la estaba pasando pero muy bien. Y no sabía que me estaba muriendo. Y de lo que sí me acuerdo, el único recuerdo sí triste de ese momento en mi vida era que yo veía llorar mucho a mi papá. Y yo decía, pero ¿por qué está llorando tanto mi papi? El Señor, yo ya voy a estar bien, yo ya voy a salir y vamos a estar nuevamente en casa, pero ¿por qué llora tanto? Bueno, la cosa es que regreso a mi casa, yo ya no podía caminar, yo pensé que algo pasaba en mis piernas, yo no sabía que estaba muriendo, yo pensé que pasaba algo en mis piernas. Llego a mi casa y recuerdo que acostada en mi cama, yo estaba recordando una clase de escuela bíblica infantil, una clase donde Jesús sanaba a un paralítico. Y como yo pensaba que yo estaba enferma de mis piernas, yo le dije a mi mami, ya sé qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a llamar a la mamá de mi amiga y le vamos a decir que oren por mí y a mí Jesús me va a sanar. Yo era una niña de 7 años y tenía total convicción y fe de que ese Jesús del que me habían hablado no solamente hacía milagros 2000 años atrás, sino que los hacía este día. Entonces, gracias a Dios, mi mami acepta, llama a la mamá de mi amiga, a la que me invitaba todos los domingos a la iglesia. Llegan a la casa, pero iban mi amiguita, la mamá de mi amiga y la abuelita. Y recuerdo que entraron las tres a mi habitación y mi mami, y recuerdo que la abuelita de mi amiga me dijo, vaya, ¿crees que Jesús te puede levantar de esta cama? Y yo dije inmediatamente que sí, no dudé en ningún momento. Pero mi mami ahí dijo, no, la niña no puede caminar. Yo ahora entiendo la reacción de mi mamá. Imagínense la pregunta hasta cierto punto cruel, ¿verdad? Que un niño que se está muriendo, que no puede caminar y que sus padres están viviendo ese proceso de una manera muy dolorosa, y llega una persona y le dice, ¿crees que te puedes levantar de la cama? Es muy difícil. Pero mi mamá dice, no. Y le dice la abuelita de mi amiga, no, usted hágase a un lado y déjeme que la niña sí cree. Y ese día yo lo recuerdo realmente como que fue ayer. Ella me dice, vamos a hacer una oración a Dios. Y en el nombre de Jesús, tú vas a ser sana a esta hora. Y dice, Señor Jesús, por tu sangre nosotros hemos sido sanados y limpios. Y a esta hora, Lorena se levanta para tu gloria y tu honra. Fue una oración muy cortita, pero llena de mucha fe. Amén. Y en ese momento me dice, ¿creíste? Sí. Bueno, entonces levántate. En ese momento me levanté, mi mami cae al suelo y empieza a llorar y ahí es cuando tenemos nuestro primer encuentro con el Señor. Recuerdo que me fui con mi amiguita
No, ahí no pasó nada no esperado para mí. Yo sabía que le pedía al Señor y el Señor iba a obrar. Así fue. Me acuerdo que me fui con mi amiguita a ver tele, le pedí a mi mami que nos hiciera unos panes, no recuerdo si eran con jaleo, con crema, no recuerdo. Y en ese momento yo me encontré cara a cara con mi Dios sanador, con mi Dios redentor, porque llegó no solo a salvarme, sino a sanarme físicamente. Bueno, transcurren los años y mi niñez realmente yo la recuerdo como un momento muy lindo, siempre muy cuidada, muy amada. Y llega un momento en que yo estoy ya por graduarme de bachiller y mi papi decide hacer una remodelación en la casa, pero era una remodelación extrema, ¿verdad? Y prácticamente botaron la casa y la volvieron a hacer. Entonces nos tuvimos que mover de casa temporalmente para que se hiciera la construcción. Y yo recuerdo que nos movimos a una casita que estaba en un pasaje. En ese pasaje, enfrente vivía una joven. Y yo, cuando pasaban a traerla para su trabajo, porque llegaban a traerla en un microbús, y yo ya me podía el pito de ese microbús, me encantaba ver, yo salía corriendo y veía por la ventana, y me encantaba verla con su uniforme. Ella trabajaba en una aerolínea, y, y me gustaba verla que salía con su equipaje de mano, y muy linda, muy arreglada. Y cuando regresaba, me gustaba ver cómo regresaba. Y bueno, y yo tenía un deseo en mi corazón. Yo quería viajar. Pero siendo la mayor de 4 hermanos, mi papi con el gasto de la remodelación de la casa, yo en ningún momento ni se me pasó por mi cabecita decirle, papi, yo quiero viajar y cómpreme un boleto porque quiero ir a Disney. En ningún momento, no, ni lo consideré. Pero como el Señor conoce los deseos de nuestro corazón, entonces yo recuerdo, bueno, regresamos a nuestra casa nueva prácticamente y, y ya yo estaba iniciando la universidad, primer año de universidad, y me habla una vecina y me dice, Lolo, ¿vos sos bilingüe? Sí. Va, entonces, ¿tenés un currículum? Sí, sí, ¿verdad? Tráelo porque aquí se necesita una persona así, 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 así. Ella trabajaba en una aerolínea. Y yo dije, bueno, fui a dejar mi currículum. Cuando lo fui a dejar, en ese momento me dice, vení, vení, quieren hacerte una pequeña entrevista. Yo solo iba a dejar el documento y ahí empiezo a hablar con unas personas. A la semana siguiente me llaman. Mi papi me fue a dejar, bien recuerdo, y luego empiezan como a explicarme, y bueno, y aquí esto es así, va a ser esto, y va a ser eso, y va a ser eso. Cuando dieron las 12 del mediodía, me dice, bueno, su hora de almuerzo va a ser de esta hora a esta hora, y ta, 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 y ta. Y a mí me extrañó, y yo dije, y le pregunté, o sea que ya estoy trabajando aquí. Y me dice, sí, que no le habían dicho de recursos humanos. Y digo, pero es que yo nunca hice ninguna entrevista con recursos humanos. No, pero sí, ya está contratada y papá, papá, papá. Y le hablo a mi mami, yo creo que ya estoy trabajando aquí. Así es como empiezo a trabajar a los 19 años de edad. Empiezo a viajar. Yo no sabía que esa posición la estaban como, habían aplicado como 9 personas internas. Y
y era como una posición muy deseada, ¿verdad? Luego entendí por qué. Tuve la oportunidad de viajar mucho, conocí muchos lugares y no solo el pasaje era gratis, sino que también me daban el hotel gratis, la estadía era gratis. Así es como el Señor concede un deseo de mi corazón de poder viajar y poder conocer muchos lugares. Continúa mi juventud, ¿verdad? Y mi vida era de la casa al trabajo, del trabajo a la universidad, de la universidad a la iglesia, de la iglesia a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la universidad, de la universidad a la iglesia, de la iglesia a la casa. Y por supuesto, yo ahora recuerdo ese tiempo como un tiempo donde yo conocí a mi Dios misericordioso y protector. Dice la palabra del Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Muchas veces ni nos enteramos de las cosas que Dios nos ha librado. No nos enteramos porque está el Señor cubriendo nuestra vida en todo momento. Pero muchas veces sí nos enteramos y sí nos damos cuenta de las cosas de las que Dios nos ha guardado. Y en mi caso, ese tiempo yo estuve muy consciente de muchas situaciones en las que Dios me protegió y de las que Dios tuvo misericordia de mí. Noviazgos que no llevaban a nada bueno, accidentes en vehículos, accidentes aéreos, incendio en un hotel, enfermedades, problemas en el trabajo, bueno, tantas y tantas cosas, personas malas, hombres malos que podían hacerme daño saliendo de la universidad. Realmente yo pude darme cuenta de muchas cosas en las que Dios estuvo cuidándome. Y aquí hago otro paréntesis. El Señor tuvo misericordia todo ese tiempo y me cuidó y me guardó y me quitó cosas que me hacían daño y me protegió porque Él tuvo misericordia de mí y porque habían planes de bien, como dice la palabra, para mi vida, pero también porque había una mamá y un papá que estaban intercediendo, no solo por su hija mayor, por sus 4 hijos. Y que ya que empezamos el mes de las madres, ¿verdad? Yo quiero decirte a ti, mamita, no dejes de orar por tus hijos, que están chiquitos por chiquitos, que ya están adolescentes por adolescentes, que ya están grandes y con sus familias formadas y ustedes madrecitas nos pueden ver a nosotros ya grandotes, pero seguimos necesitando sus oraciones. La palabra dice que el Señor ve, los ojos de Jehová están atentos a sus hijos y sus oídos atentos al clamor de ellos. No deje de orar por sus hijos. Ese periodo de mi vida, no sé qué hubiera sido de no haber visto la misericordia, la protección de Dios en mi vida. Porque el Señor escuchó y honró las oraciones de un papá y de una mamá. Bueno, llego a mis 30 años, bien rapidito hoy, ¿verdad? Pero llego a mis 30 años. Yo recuerdo que una noche, un día antes de mi cumpleaños, de cumplir 30 años, yo le dije al Señor, bueno, Señor,
Eh, ya tuve los trabajos de mis sueños, buenos trabajos, ya saqué mi carrera, estoy soltera y con mi soltería, si tú así me quieres, pues voy a ser misionera y te voy a servir siendo soltera. Pero yo necesito que me dé el don del celibato, ¿verdad? Porque no lo tengo. Y yo recuerdo que esa madrugada yo tuve un sueño y yo vi mis piernas, yo estaba en el suelo, estaba arrodillada, vi mis dos manos en el piso y vi una mano grande y fuerte que me tomó de mi mano derecha y me levantó y escuché, nunca jamás me he olvidado de ti. El Señor que nos creó, Él conoce los anhelos más profundos de nuestro corazón. Y aunque yo decía, ya tengo 30 años y es muy probable que me quede soltera, el Señor conocía el anhelo de mi corazón, así como esa niña, esa jovencita que deseaba viajar y cómo iba a viajar y cómo iba a conocer. Yo quería ir solo a un país, ¿verdad? Quería ir a Miami, a Disney, pero el Señor me llevó a muchos lugares. El Señor estaba igual. Yo decía, bueno, ya estoy soltera, ya me quedé así, tengo 30 años y así estoy. Bien, pero el Señor sabía que ese no era el anhelo de mi corazón. Yo quería tener una familia y a pesar de tener buenos trabajos, a pesar de estar muy contenta con lo que hacía, a pesar de mis estudios, de mis amigos, de mi familia, de todo, yo quería ser una mamá como mi mamá y quería casarme con un hombre como mi papá. Pero como que la varita me la habían puesto bien alta porque yo decía, y yo tenía temor, yo decía, yo quiero ser esposa y mamá, pero yo no creo poder ser así como es mi mami, porque mi mami yo la veo como esa mujer de Proverbios 31, una mujer virtuosa. Y yo decía, ay, quién sabe si del ancho. Y tenía temor. Y también decía, ¿cómo voy a conocer a un hombre como mi papi? Que para mí era Superman. Lo sigue siendo, una especie de héroe. Y un hombre esforzado y valiente, un hombre amoroso, proveedor, protector, pero sobre todo un hombre que tenía los pantalones bien puestos porque había decidido ser el sacerdote de su hogar. Y yo decía, no creo encontrar a uno como este. Entonces ese temor existía en mí y yo estaba feliz en mi casa, estaba cómoda, con atenciones, con amor, con cuidados y no me quería ir de mi casa, estaba feliz. Pero el Señor que conoce nuestros corazones, Él sabía que yo tenía un anhelo especial. Cumplo 30 años y a la semana de mi cumpleaños, número 30, me dan un proyecto en el trabajo donde tengo que hacer equipo con un compañero de trabajo, se llamaba José. Empezamos a trabajar con José y recuerdo que me invitó a un cafecito
Le dije que no, sentía raro. Luego me invitó a un cafecito y pan dulce, le dije que no. Luego ya me invitó a una cena y le acepté el cafecito. Una semana después nos hicimos novios. Un año después nos comprometimos y al siguiente año nos casamos. Yo me casé enamorada y siempre lo he dicho, me casé muy enamorada de mi esposo, de mi José. Y aquí viene otra etapa, otro proceso. Ya conocía a mi Dios sanador, mi Dios redentor. Ya me había visto cara a cara con mi Dios de misericordia, con ese Dios todopoderoso, con ese Dios protector. Y ahora venía otro proceso. Un mes antes de casarnos, me despiden del trabajo. Y 3 meses después de casarnos, despiden a mi esposo. Y estamos en una situación en donde pues no era lo planeado, no era lo ideal. Mi esposo, gracias al Señor, consigue un trabajo como a los 15 días, pero ganando como el 30% de lo que ganaba en el trabajo anterior. Y empiezo a decirle, amor, no te preocupes, yo tengo contactos. Yo puedo hacer esto, esto y esto y esto. Yo conozco a fulanito, a fulanito, a fulanito. Ahí venía un proceso diferente en mi vida, porque muchas veces nos consideramos muy capaces y creemos que lo que tenemos es por nuestro esfuerzo, porque somos listos, porque soy el más bonito. Y no es cierto. Es porque Dios ha tenido misericordia. Dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Y yo tenía que entenderlo, que no era por buena, no era por diligente, era porque Dios había puesto su mirada en mí y tuvo misericordia, que yo tenía en ese momento lo que tenía y que yo era en ese momento lo que era. Pero el Señor se encargó de decirme, hija, yo aquí soy el rey y soy el Dios soberano y necesitas una pulidita por aquí. Y así fue. El proceso fue duro, fue difícil, porque yo empecé con mis contactos, mis cosas y no salió trabajo. No salió trabajo por ningún lado. Y entonces mi esposo, paralelo al trabajo, empieza un negocio. Empiezo yo también a quejarme y a decirle, ¿y por qué estás trabajando tanto? Venís del trabajo y venís a trabajar en el negocio y te desvelas mucho, déjalo, no estamos ganando mucho. Gracias a Dios que mi esposo no escuchó esas palabras insensatas. Y él continuaba. De repente empecé yo a ayudarle en el negocio, en línea, trabajando en la computadora. Pude empezar a ayudarle desde casa. Pero yo tenía todavía tiempo libre y empecé a escribir. Una tarde, una noche llegó mi esposo y me dice, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que has trabajado? Porque él vio que había una carpeta diferente. Y le digo, es algo que estoy escribiendo. Bueno, para no hacerles muy largo, el Señor me permitió hacer un libro. Se llama ¿Cómo estuvo tu semana? Conociendo a Dios a través de los ojos de un niño. Y las iglesias por algún motivo empiezan a llamarme y me dicen, ¿tiene capacitaciones para maestros de escuela bíblica infantil? Y le digo yo, sí,
Sí, tengo. Empiezo a dar capacitaciones y el Señor empieza a llevarme y a un proceso de construcción, de remodelación, de empieza a enderezar lo torcido y empiezo yo a ver que los planes de Dios son perfectos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y yo tenía una forma, pero el Señor quería llevarme de otra forma. Y empiezo a ver la mano del Señor, empezamos a ver la provisión de Dios. Mi esposo seguía en el negocio, con el trabajo. Y bueno, de repente, y ustedes podrán preguntarme, Lorena, ¿y los hijos? Bueno, el Señor, que no se olvida de nuestros sueños, ahí estaba guardadito ese paquetito, ese regalo todavía. Oramos mucho, oramos mucho. Y el Señor nos manda a nuestro precioso José David, y a los 8 meses de enviarnos a José David, nos envía a Pablo José. Fueron y son, pero en ese momento que los deseábamos y los pedíamos tanto, fueron una bendición para nuestras vidas, a pesar de que ambos embarazos fueron de alto riesgo para mí. El Señor se mostró como el Dios soberano y que aunque los doctores decían, pasa esto, pues Él decía, ahí va José David, y salió José David. Y luego, pero ahora es peor la situación y pasa eso. Pero el Señor decía, aquí mando a Pablo José, y manda a Pablo José. Así que así es como me encuentro con 2 niños chiquitos, con más o menos 1 año y 3 meses de diferencia. Y bueno, continuamos y la situación económica seguía apretadita. Yo decía, Señor, ¿por qué esto no lo viví cuando era soltera? No, ¿por qué no? Porque los propósitos del Señor son perfectos. Y el que estemos en diferentes procesos tiene un propósito. Y el único propósito es para glorificar su nombre, para llevar más gloria a Él. Entonces, llegó un momento en que, bueno, yo estaba sin darme cuenta, ya con ese anhelo de ser esposa, ser mamá. Yo siempre soñaba con varones y ya tenía mi doble bendición, les digo yo, mis 2 varones preciosos. Pero empecé a quejarme. Yo recuerdo que yo a mi esposo le decía, ¿qué casa más chiquita? En esta casa se siente mucho calor. Y era cierto, cuando el clima estaba caliente, era bien caliente, y cuando el clima estaba helado, era bien helado. Y entonces, ¡qué calor! Y cuando hacía frío, ¡qué frío! Y yo me tomaba selfies, ¿verdad? Y le mandaba la foto a mi esposo, mira, qué caliente está la casa. Y yo la foto así, sudando, y los niños sudando. Y cuando hacía frío, mira, aquí estamos con un gran frío. Y a los niños con gorrito y suéter, y yo también. Y me quejaba por todo, todos los días, a cada momento. Y claro, esas palabras minaron el corazón y la mente de mi esposo. Y yo recuerdo una vez que yo estaba en una ventana y vi para afuera el jardincito que había en la casa y vi un pajarito que estaba en la línea de tierrita que había. Ahí estaba comiendo. Y me llamó la atención porque era un pajarito amarillito, pero estaba bien gordito. Y el Señor tocó mi corazón en ese momento y me recordó
que Él dice en su palabra, si yo tengo cuidado de las aves que no siembran ni ciegan, y yo las alimento, yo cuido de ellas, yo sé de lo que tienen necesidad, ¿cómo no voy a cuidar de ti, que sos la corona de mi creación? Y yo vi a ese gordito, a ese pajarito bien gordito. Entonces en mi corazón, primero me dio alegría. Yo ese versículo casi que de memoria, desde chiquita me lo puedo. Pero en ese momento, esa palabra bajó a mi corazón y pude entender que Dios, ese Dios sanador, ese Dios protector, ese Dios de misericordia, ese Dios redentor, también era mi Dios proveedor y que Él había prometido que iba a tener cuidado de todas mis necesidades. Entonces, en ese momento, mi forma de pensar cambió y empecé a ver mi casa bien bonita, la casa donde estábamos, porque era alquilada. Y empecé a ver la casa y veía el comedor. Qué bonito el comedor. Y veía, bueno, con una sola mirada veía toda la casa, ¿verdad? Pero veía el comedor, qué lindo mi comedor. Veía la sala, qué linda mi sala, gracias Señor por la sala. El área de juegos donde les preparaban los niños para que ellos jugaran, qué bonito, qué agradable. Y veía el dormitorio, veía la cocina, todo lo veía bonito, porque ya había contentamiento en mi corazón, había una actitud de agradecimiento. Pero como mi esposito, su mente todavía estaba con esa carga en su corazón, yo recuerdo que como a la semana, me acuerdo que estábamos cenando y él me dijo, mira amor, yo quiero que sepas algo y te lo quiero dejar claro desde ahorita. Yo sé que tú anhelas una casa más grande para que los niños puedan jugar, pero yo no te la puedo dar. Yo puedo comprar ahorita una casa así, así, así. Una casa chiquita. Y me dijo algo bien lindo. Así que por favor, ya no me la pidas a mí. Pedísela a papá. Cuando mi esposo me dice sí, no es mi papi terrenal. Cuando él habla así es, pedísela a papá. A nuestro Señor, a nuestro Padre. Y entonces yo creo que él me vio así como, te lo voy a decir ya de una sola vez para que ya dejes de molestar y vamos a comprar una casa, pero la vamos a comprar con estas características, aunque yo sé que no es lo que tú querés ahorita, pero eso es lo que yo te puedo dar. Y entonces yo le dije, yo me puse bien contenta y le dije, amor, tenés razón, hasta ahorita yo solo me he quejado y he lastimado tu corazoncito y no le he pedido al Señor lo que yo quiero. Eso fue jueves. El lunes, o sea, 3 días después, me habla mi esposo y me dice, mira amor, revisa tu teléfono, quiero que veas estas fotos. Es una casa y quiero que la veas a ver si te gusta. Y empiezo a revisar y lo primero que vi fue el jardín, porque yo le decía al Señor, Señor, yo deseo una casa con un jardín grande, pero no para que mis hijos lleguen de visita a ese jardín, sino que para que ellos jueguen y se diviertan y le saquen provecho a un jardín grande. Entonces yo cuando vi las fotos me fui rapidito al jardín y era el que yo quería. Sin pensarlo le dije, amor, me gusta la casa, pero ¿por qué me preguntas? Bueno, después te explico, me dice. Eso fue el lunes. Para no hacerles largo, este testimonio súper lindo de provisión y de esperar en el Señor y de confiar en Él y de hacerlo con una buena actitud, con un corazón agradecido, que lo tuve que aprender. A los 20 días
ya teníamos nuestra casa. Y ya pues empezamos a arreglarla, a acomodarla para nosotros y así es como el Señor nos regala nuestra casita con el jardín grande que yo deseaba. Dios es bueno y es misericordioso. Bueno, continuamos, ¿verdad? Y llegó un momento en que yo le dije a mi esposo, estoy trabajando desde casa, estoy cuidando a mis hijos. Es un privilegio y un regalo del Señor poder estar en casa, poder trabajar desde casa, poder atender a mi esposo, poder cuidar a mis hijos. Es realmente el anhelo de mi corazón y más, ¿verdad? Del anhelo de mi corazón. El Señor sobrepasa nuestras expectativas. Y entonces le digo, pero me siento como aburrida por mi carácter. Yo soy bien de amigas y eso, y como no tenía compañeras de trabajo, ¿verdad? Ay, yo quiero salir. Entonces, aquí está una provisión preciosa. Me dice, fíjate que yo he escuchado de Fraternidad Internacional de Negocios del Evangelio Completo, de hombres de negocios del Evangelio Completo. Sí, pero ese es de hombres. No, pero yo creo que también se reúnen mujeres. Y nos metemos a computadora, empezamos a revisar y efectivamente, ahí estaba. Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, capítulo Damas. Yo dije, qué bonito. Y empezamos a ver que era una organización laico, ¿verdad? Ahí no había investidura, no hay investidura de ninguna religión, no se hablan de partidos políticos, simplemente, y únicamente, no simplemente, únicamente se exalta el nombre de Dios a través del testimonio de hombres y mujeres valientes que se paran y hablan sobre las grandezas que Dios ha hecho en sus vidas. Me gustó. Y entonces yo le dije, ¿pero cuándo es? Esto es lo bonito, porque ahí teníamos todas las opciones. Habían desayunos, almuerzos, cenas en diferentes restaurantes o cafeterías, hoteles, a diferentes horas, todos los días de la semana, excepto domingo. Entonces ahí no tenía cómo perderme, ¿verdad? Y le digo, bueno, voy a ir tal día, tal hora. Y así fue. El Señor me llevó y desde el primer momento yo empecé a escuchar esos testimonios preciosos y para mí esta provisión de fraternidad fue una bendición, un regalo de Dios. Ahí aprendí dos cosas importantes que quiero compartirles. Primero, aprendí que debo amar y respetar el proceso que Dios lleva a cada uno, a cada amiga. Dios tiene, dice la palabra, que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y dentro de sus planes está el bendecirnos. Pero cada persona lleva un proceso diferente. Y yo así lo entendí. Después de escuchar tanto testimonio precioso donde se veía evidente la mano de Dios obrando, yo entendí que debo amar a mi amiga, debo de entender que cada una está en un proceso diferente y que yo estoy
simplemente para acompañarla en ese proceso, pero en ningún momento puedo yo juzgar a mi amiga, juzgar a mi amigo, ¿verdad? Porque el Señor es el que lleva nuestras vidas y guía nuestras vidas. Eso lo aprendí en fraternidad. He hecho lazos de amistad preciosos, amistades que vienen de Dios. Y fraternidad me enseñó a tener un corazón agradecido. Después de escuchar tanto testimonio, bueno, yo no dejé de ir a mis desayunos y escuchando testimonio tras testimonio, me di cuenta que yo había tomado todas mis bendiciones las daba por hecho. Y yo pensé que mi esposo se acostaba conmigo, se levantaba conmigo, porque era mi esposo y punto, porque así son los matrimonios. Y no es así. Muchas de nosotras tenemos la bendición de tener un esposo bueno, que ama a Dios y no lo vemos como un regalo que viene de Dios. Entonces, me acuerdo que una noche, los niños todavía estaban bien chiquitos, eso fue hace casi 4 años, y me acuerdo que preparé una cena especial para mi esposo y lo recibí con una cena y le dije, amor, tengo algo especial, y yo vi a mi esposo que estaba así como un poquito extrañado, se fue a preparar y empezamos a cenar y luego empecé a llorar. Y entonces él se preocupó y me dice, ¿qué pasó? ¿Estás enferma de algo? No te preocupes, háblame, decime, con la ayuda del Señor vamos a salir de esto. Y le digo, no, amor, yo lo único que quiero decirte es que te amo y gracias. Gracias por ser el esposo que sos. Gracias por ser un excelente padre, un excelente proveedor, un hombre amoroso, protector y que se ha puesto sus pantalones y ha decidido ser el sacerdote de nuestro hogar. Yo siempre le di gracias a Dios por la vida de mi esposo, pero no me había dado cuenta que nunca le había dicho a mi esposo, amor, gracias por ser este hombre, que sos de bendición para mi vida, para la vida de mis hijos, para la vida de la familia completa. Y bueno, fue una bendición para mi matrimonio. Y a la semana siguiente, ya mi esposo, vas a ir al desayuno, ¿verdad? No dejes de ir al desayuno. Y esto ha sido de una gran bendición. Y yo quiero decirles que estamos todavía en proceso. Todas somos testimonio en proceso. Y nuestro testimonio va a terminar hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor cara a cara, ¿verdad? Pero mientras tanto, todos estamos en un proceso. Esos días, pues, es un proceso duro, difícil, no solo para nuestras familias, no solo para nuestro país, es a nivel mundial. Con la pandemia, con esta enfermedad y todos, independientemente de dónde estemos, estamos siguiendo procesos difíciles y duros. Pero ahora sabemos que tenemos a nuestro Dios redentor, a nuestro Dios protector, a nuestro Dios sanador, a nuestro Padre proveedor,
a nuestro Dios que es soberano y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Estamos viviendo momentos difíciles, pero yo quiero recordarles a todas mis amadas fraternas y algunos fraternos que nos puedan estar viendo, que Dios sigue siendo Dios y está sentado en el trono y es bueno y misericordioso. Y recordemos que no estamos solos. Dice el Salmo 23, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor ha prometido que en medio de estas dificultades, Él va a estar con nosotros. Yo lo he visto a lo largo de mi vida, usted lo ha visto a lo largo de su vida. Dios ha sido fiel a su palabra, ha sido fiel a Él mismo, porque Él no es hombre para mentir. Entonces Él cumple sus promesas. Yo les animo a que decidan caminar de la mano con el Señor. Él ha prometido que no nos deja solos. Él ha prometido, dice su palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es la fuente inagotable de lo que nosotros necesitamos. Inagotable. En Él no hay variación. No es que ayer me amó y ahora tiene tanta gente que amar que para mí ya no hay espacio. Claro que sí. Es una fuente inagotable y de Él vienen todas las bendiciones y de Él viene toda la provisión. Tenemos ahorita necesidades económicas, pero necesidades espirituales y del alma. Pero en Él encontramos nuestra respuesta. Así que mis amadas, yo les animo a que en esta cuarentena, en estos tiempos difíciles, pongamos nuestra mirada en el Señor y caminemos de cerca con Él. Y le digamos, Señor, no puedo pasar este valle de sombra y de muerte solo. Quiero estar junto a ti, pasando este proceso. Y yo estoy segura que cuando lleguemos al otro lado, Él recibirá toda la gloria, porque tendremos victoria en Él. Ninguna de nosotras va a ser igual después de todo esto. Tenemos que ser mejores cada día. Amar al Señor cada día. Buscar y deleitarnos en su presencia. Y no es necesario que pasemos postradas. No. Deleitarnos en su presencia es estar consciente que la mirada del Señor está sobre nosotros. Para Él toda esta situación no es sorpresa. Él tiene el control, Él tiene el cuidado. Y la mirada de Él sobre nosotros nos tiene que dar paz, nos tiene que dar gozo, nos tiene que dar confianza. No dejemos de ver el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Así que yo quiero que me acompañen en una oración y que repitan después de mí. Padre, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito y reconozco, Jesús, que tú moriste en la cruz por mis pecados y que al tercer día resucitaste y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Y por esa sangre preciosa, yo ahora soy limpio, soy perdonada. Gracias, Señor, porque
te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús, porque ahora me llamas tu hija. Y gracias porque tus planes y tu voluntad para mi vida es buena, agradable y perfecta. Gracias, Jesús, por tu gran amor. Amén. Bueno, mis amadas, para mí fue un privilegio y realmente un regalo poder compartirles. Y yo las invito a mis fraternas y a los fraternos que por favor compartamos. Tenemos esta herramienta que son las redes sociales. Y si antes yo tenía la oportunidad de invitar a una amiga a un desayuno una vez a la semana, hoy tengo la oportunidad de invitar no a una amiga, sino a muchos amigos a que vean testimonios en esta red, en las redes sociales, a que puedan compartir la fanpage de Damas Finec El Salvador y Fraternidad de Hombres de Negocio del Evangelio Completo El Salvador. Ahí hay testimonios a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde todos los días, de lunes a domingo. Este es un momento en que tiremos la atarraya. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, vamos a compartir este link, estos testimonios preciosos y vamos a dejar que el Espíritu Santo haga la obra, que el Espíritu Santo toque esos corazones que Él ya preparó de antemano para recibir esta palabra, para recibir el testimonio, para conocer de ese Dios de misericordia, para conocer a ese Dios todopoderoso a través de un testimonio. Así que las animo a todas que podamos compartir estos videos. No nos quedemos con la bendición, compartámosla, ¿verdad? Acuérdense que todos los días hay testimonios a las 9 de la mañana, a las 6 de la tarde, de lunes a domingo. Yo estoy segura que cuando el Señor nos saque en victoria de todo esto, de este momento, de esta cuarentena, vamos a llegar todas a nuestros capítulos y vamos a gozarnos y nos vamos a abrazar como siempre nos hemos abrazado y vamos a ver muchas caritas nuevas, ¿verdad? Así que este es parte de mi testimonio. Que Dios me los bendiga y un fuerte abrazo.